Hola, buenas noches. Soy el doctor Alejandro Laselli. Esta noche vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar. Em, Son temas que quizás figuren en todas las charlas como largos, pero en cuanto hagamos una cadena de todo esto, vamos a ver que siempre nos faltaba algo para terminarlo, para tenerlo completo. Em, lo primero que nos tenemos que estar preguntando es qué estamos reanimando. Para entender la fisiología de la reanimación cardiopulmonar, primero debemos entender qué es el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es una condición en donde el gasto cardíaco cae a un nivel, a tal nivel se nos cae que es imposible el mantenimiento de las funciones vitales básicas de todos los órganos vitales, sobre todo corazón y cerebro, y que de no ser revertido lleva rápidamente a la muerte del paciente. De lo anterior se desprende siempre tenemos algo, que el paro cardiorrespiratorio es un síndrome, o sea, se debe entender como la consecuencia de muchas patologías y no como una enfermedad en sí. Es por eso que la reanimación inicial, o sea, las compresiones y las ventilaciones, tienen como objeto generar un mínimo de gasto cardíaco para perfundir los órganos vitales. Pero si no se corrige la causa de base, el desenlace final será inevitable, la muerte será inevitablemente la muerte del paciente. De ahí que los esfuerzos más importantes serán el buscar las causas rápidamente corregibles que tenemos, como las arritmias, hemorragias, embolias pulmonar, intoxicaciones, etcétera, a fin de establecer el gasto cardíaco del paciente. La fisiopatología del paro cardiorrespiratorio es necesario saber qué pasa con el paciente al momento de entrar en paro. De esa manera podemos entender mejor el cómo reanimar de manera efectiva, maximizando siempre, poniéndolos al máximo los resultados favorables. Por lo anterior es necesario desagrupar al paro cardiorrespiratorio y dividirlo en dos grandes categorías. El paro cardiorrespiratorio por causas defibrilables y por causas no defibrilables. Me río solo de esto porque me acuerdo de haber hablado con ustedes una de las primeras clases y lo que me costó la palabra defibrilables. Bueno, ahora no me sale muy bien, pero por lo menos vamos encauzando el tema. El PCR por causas defibrilables, en este escenario la aparición que nos atañe es que es súbita de una arritmia que genera la detención del gasto cardíaco al presentar el corazón un ritmo desorganizado que nos genera contracción ventricular efectiva. Se asocia a la presencia de fibrilación ventricular, o sea, de una FB, o una taquicardia ventricular sin pulso. En este escenario tenemos un paciente en el cual súbitamente pierde su gasto cardíaco con lo que entra en PCR. Habitualmente estos pacientes se encuentran fisiológicamente compensados. El mejor ejemplo es pensar en el paciente que se encuentra en su vida diaria y sufre una muerte súbita por una taquicardia ventricular supra. Así que la divido a este tipo de PCR en un modelo de tres fases. Tenemos una fase eléctrica que va de 0 a 4 minutos aproximadamente. Nosotros no lo vamos a andar controlando, pero es lo que nos lleva. Ya la experiencia lleva a que los minutos más o menos los tenemos grabados. Al momento de entrar en PCR, el paciente se encuentra en una normoxemia y su maquinaria celular se encuentra funcionando de manera óptima. La única razón por la que no late es por desorden en la contractilidad que nos genera el gasto cardíaco. Existe la circulación residual por la inercia de la sangre y por la elasticidad de los vasos sanguíneos,
la saturación de oxígeno no disminuirá hasta dentro de los primeros 4 minutos. En otras palabras, las células del corazón tienen todo el sustrato para volver a funcionar, pero necesitan latir de manera ordenada. Requiere defibrilación. La fase circulatoria va de 5 a 10 minutos. Si el paciente se mantiene en PCR, el deterioro a nivel celular ya comienza. La saturación de oxígeno ya es baja, las células cardíacas se depletan del ATP, por lo que no tiene energía para poder generar un latido eficiente e incluso ante la presencia de un desfibrilador. Es por eso que en esta fase de reanimación las compresiones de calidad y el BLS son fundamental para restaurar la célula y lograr una desfibrilación efectiva. De hecho, se ha demostrado que la FV, o sea, la fibrilación ventricular, puede aumentar su voltaje y por lo tanto éxito en su desfibrilación tras la realización del BLS, pero tiene que ser de calidad. En otras palabras, el éxito de la reanimación del paciente que se encuentra en esta fase depende de la calidad del masaje cardiopulmonar. Por eso digo que hagan un esfuerzo en tratar de escuchar estas clases, porque cuando las terminemos vamos a tratar de tener la calidad mayor para cuando nos pasan las cosas que nos pasan en el extrahospitalario. La fase metabólica posterior a los 10 minutos es una fase en donde la isquemia global y focal comienza a generar estragos. Ya tenemos acidosis en el paciente, entrada de calcio al intracelular, hipercalemia y una serie de alteraciones muy difíciles de revertir. Hacen que al llegar a esta fase muchas veces signifique un estado terminal e irreversible del paciente. La posibilidad de sobrevida con buenos resultados es muy baja en este estado. El PCR por causas no desfibrilables se generan por un sinnúmero de patologías en las cuales los elementos determinantes del gasto cardíaco, precarga, poscarga y contractilidad, se ven afectados. Se manifiestan en el paciente como asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Los elementos más específicos que determinan la sobrevida de los pacientes son el ritmo de paro, que es mejor por supuesto que la actividad eléctrica sin pulso, y la capacidad que tenga el proveedor en encontrar y revertir la causa de base que llevó al paciente al PCR. Esto es particularmente importante en el paciente que presenta un PCR en el contexto de un shock abandonado, en el cual la presión arterial no logra ser medida de manera no invasiva, el pulso no se logra palpar, no se logra una perfusión efectiva de los órganos vitales y por lo tanto el paciente está en PCR, pero el corazón sigue latiendo sin un gasto cardíaco efectivo. Este escenario también es llamado un pseudo AESP, es un escenario particular que el reanimador debe buscar e intentar revertir. Los estudios que se han hecho demostraron que el estándar de una actividad eléctrica sin pulso tiene una sobrevida 4.35 veces mayor. Lo importante acá es la fisiología de las compresiones. El método tradicional de reanimación, el más recomendado y frecuentemente utilizado, es la compresión torácica. Durante la compresión torácica, el reanimador, nosotros, tenemos que utilizar las manos presionando de manera perpendicular el esternón. Esa técnica tiene eficacia para generar flujo sanguíneo tanto en el cerebro y el corazón. La compresión funciona mediante dos mecanismos. El otro día veía las fotos que me mandaron mis compañeros desde la Facultad de Medicina, donde veía a los chicos, donde veía a la gente que estaba trabajando, ver cómo estaban con los brazos rectos y no flexionaban. Y yo me ponía re contento porque
es importantísimo no flexionar, sobre todo los codos, porque no es una compresión que no tiene efectividad. Esos dos mecanismos de compresión directa del corazón entre el esternón y la columna dorsal es lo más importante en pacientes pediátricos y adultos muy flacos. En mi caso, por ejemplo, en donde la presión del ventrículo izquierdo de manera directa genera un flujo sanguíneo. Ojalá que no me pare nunca en la calle, porque le va a costar un poco tratar de hacerme compresiones cardíacas. Espero que venga uno fuerte y, no sé, me patee. La bomba torácica, en la mayoría de los pacientes adultos, se genera flujo a través del gradiente de presiones intra y extratorácicas. Todo lo anterior que les dije, significa que la compresión mecánica del corazón es menos relevante en la mayoría de los pacientes que reanimamos. El masaje cardíaco consta a su vez de dos fases secuenciales, que son la compresión y descompresión. La compresión que hacemos es la que se genera una presión directa del tórax, en dirección del tórax del paciente. Con lo anterior se genera un aumento de la presión intratorácica y un aumento del flujo a la raíz aórtica hacia las arterias coronarias, cerebro y el resto de los órganos. El flujo se logra tanto por la presencia del aparato valvular del corazón como por el gradiente de la presión que tenemos intra y extratorácica. La compresión que vamos a ir haciendo torácica tiene que ser efectiva, debe tener una profundidad adecuada. Si es muy superficial, no logrará una presión suficiente. Con el gasto cardíaco logrado, no generará perfusión cardiocerebral efectiva. Y si es muy profunda, se asocia a mayor trauma de reanimación. Los estudios que se han hecho muestran que lo ideal en adultos es una compresión entre 4 y 6 centímetros. Muchas veces me pregunto estos números, cómo hacemos para darnos cuenta de los 4 o 6 centímetros que estamos haciendo las compresiones mientras las estamos realizando. Pero bueno, son los estudios y yo se los comento. Es difícil lograr una compresión efectiva a menos que se entrene la calidad de la compresión. La descompresión, en la fase en la cual el tórax se reexpande en la reanimación habitual, esta fase es de manera pasiva, por lo que está muy determinada por la calidad de la fase de compresión. Durante esta fase se realiza el llenado ventricular al generarse presión negativa intratorácica, o sea, un gradiente de presión hacia el corazón. La frecuencia de las compresiones es fundamental, ya que al aumentar estas por sobre 120 compresiones por minuto, el tiempo para el llenado disminuye teniendo un peor gasto cardíaco. Al no tener un volumen efectivo previo al inicio de las compresiones para perfundir los órganos vitales. Acuérdense, en órganos vitales, que estuvimos hablando bien claro, es fundamental, cerebro, al mismo corazón. Por eso se debe mantener entre 100 y 120 por minuto. La frecuencia y la profundidad e interrupciones que realizamos, se realizan las compresiones de calidad, está determinada por la frecuencia, profundidad y ausencia de estas interrupciones. La frecuencia óptima es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Como lo dijimos antes, eso no se logra, no logra un flujo eficiente y más rápido, no lograr generar un retorno venoso eficiente. Entonces uno de los problemas más frecuentes que vamos a tener es la excesiva velocidad y profundidad de las compresiones, ya que habitualmente los reanimadores con poca experiencia tienden a creer que más rápido es mejor y sin embargo existe una relación inversamente proporcional entre la frecuencia y sobrevida. Siempre le digo que tratemos de pensar que cuanto no es acá la rapidez,
sino es la calidad. Nosotros tenemos que tener compresiones de calidad. La generación de esa presión de perfusión coronaria es un proceso dinámico en el cual la presión de perfusión efectiva toma tiempo, habitualmente entre 10 y 15 compresiones que hagamos, pero cae rápidamente al parar la RCP. Es por esta razón que el tiempo de no flujo es aún más prolongado que el solo tiempo de cese de las compresiones, generándose, por tanto, largos periodos de muerte celular y apoptosis. Por lo anterior, es fundamental siempre evitar al máximo las interrupciones e intervenciones como instalar accesos de una vía venosa, desfibrilar paciente, ventilar o el manejo invasivo de la vía aérea. Existe evidencia que muestra que entre mejor sea la perfusión promedio, mayor es la chance de vida que tiene el paciente. Por lo cual es fundamental un manejo en que las interrupciones de los masajes sean lo mejores posibles, tanto en tiempo como en oportunidades. El rol de las ventilaciones: durante la reanimación, las ventilaciones se realizan con presión positiva. Estas permiten que al oxigenar y disminuir la resistencia del territorio vascular pulmonar, mejoramos el flujo y permitiendo así la oxigenación y el flujo pulmonar. Las dos grandes determinantes en la ventilación son la presión y el volumen suministrado, y el oro es la frecuencia de las ventilaciones. Presión y volumen. A presión positiva, ambos elementos van ligados. La ventilación que nosotros tenemos a presión positiva es correcta, es capaz de oxigenar por un efecto de Squeeze, que me lo enseñaron, la palabra vale mucho, de la vasculatura pulmonar y mejora la precarga del ventrículo izquierdo. Una presión de positiva muy baja genera un volumen insuficiente y por lo tanto una oxigenación que es ineficaz. La frecuencia correcta de las ventilaciones es aquella que permite oxigenar y barrer el dióxido de carbono de manera efectiva. Dado que el gasto cardíaco está disminuido, la relación ventilación-perfusión pulmonar se mantiene en equilibrio, con unas frecuencias de ventilación bastante bajas. Basado en todo lo anterior y a modo de consenso, se ha determinado un radio de compresiones ventilación 32 en el paciente sin manejo definitivo de vía aérea y ventilaciones con frecuencia entre 6 a 10 minutos, entre 6 y 10 por minuto, asincrónico en el paciente intubado, con un volumen que no debe superar los 600 mililitros en el adulto. En estos días voy a estar dándole causas de el paro cardiorrespiratorio en el adulto. Ya creo que todos sabemos de esto. Espero que puedan ir hilvanando todas las conversaciones que estamos yendo juntos. Yo creo que cuando terminemos va a ser para todos siempre mucho mejor estar en la calle, estar ante un peligro de esta magnitud. Y bueno, como siempre les digo, espero que esto sirva. Yo creo que sirve. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo, cada día aprendo un poco más con ustedes y les mando un saludo gigante. Pongan una manito si les gusta. Y como siempre, un abrazo, estoy a su disposición. Y bueno, los quiero mucho a todos.